Hemos concluido una reunión que efectuamos diariamente de análisis de la evolución del estado de emergencia en el puesto de mando de la guarnición de Santiago, donde actúa y dirige el general Javier Iturriaga. Y en esta oportunidad hemos invitado al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para exponerle los procedimientos, la forma de actuación que tienen nuestras Fuerzas Armadas y de orden con motivo del estado de excepción constitucional de emergencia. Ha sido una reunión muy provechosa, donde hemos respondido todas las consultas que tiene el ministro Larraín y que le permiten formarse un cuadro completo de lo que aquí estamos realizando. Yo en primer lugar quisiera señalarles a todos nuestros compatriotas que recordemos que las Fuerzas Armadas están actuando en el orden público y colaborando con Carabineros y investigaciones, dado que se ha decretado un estado de excepción constitucional de emergencia por el presidente de la República, porque existe una grave alteración al orden público y el deber del presidente de la República, como él lo ha dicho, es proteger, resguardar a todos nuestros compatriotas que sufran las consecuencias de los actos de violencia que todos hemos visto y que, por supuesto, provocan daño a cientos de miles de compatriotas, hombres y mujeres, que son absolutamente inocentes y que solo aspiran a vivir en paz. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que a las Fuerzas Armadas les corresponde actuar por la declaración del estado de emergencia en el resguardo del orden público. Las Fuerzas Armadas actúan y lo han hecho y con mucho éxito en los últimos años. Los mismos soldados, hombres y mujeres que están en las calles, en las catástrofes, en las emergencias, en los incendios, en los aluviones. Y lo han hecho siempre, porque esa es su formación para proteger a nuestros compatriotas. La misión de las Fuerzas Armadas es proteger nuestra soberanía, pero fundamentalmente, cuando hablamos de soberanía o hablamos del trabajo en el orden público, es proteger, cuidar, resguardar a todos nuestros compatriotas. Y para eso han sido formadas nuestras Fuerzas Armadas. Para actuar en estas circunstancias es bueno que la ciudadanía sepa que las Fuerzas Armadas, como tienen el monopolio de la fuerza, están formadas para actuar con el más estricto respeto a los derechos de las personas. Y por eso, en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, de oficiales y suboficiales, acentuada por instrucción del presidente Sebastián Piñera cuando asumimos el gobierno, se hacen todos los años y en todos los niveles cursos básicos de derechos humanos, y también estamos en la etapa de incorporar el núcleo especializado para que todos nuestros soldados actúen con apego a la Constitución y la ley y cumplan la misión noble que se les ha encomendado. También las Fuerzas Armadas actúan en estos casos de orden público bajo las reglas del uso de la fuerza, que establece con claridad cuando las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de ellas. Y fundamentalmente son aquellos casos de legítima defensa de ellos y de nuestros compatriotas, de terceros. Y el uso de la fuerza es la última herramienta y instrumento al que recurren las Fuerzas Armadas. Nuestros protocolos nos señalan que se debe realizar una serie de acciones anteriores, porque no pretenden las Fuerzas Armadas tener que dañar a nuestros compatriotas. Y por supuesto, cuando existe una situación
de acción inmediata, la reacción es también siguiendo protocolos, pero que les permita resguardar a la población y resguardar también la seguridad de las unidades militares. Todos los días, a las 8:30 de la mañana, existe una revisión de los casos que ocurren en la práctica, porque esta es una situación extraordinariamente compleja. Por lo tanto, analizamos en videoconferencias con los mandos de todas las regiones que están en estado de excepción los casos concretos. Vemos las experiencias que se recogen y, por supuesto, mejoramos los procedimientos, porque 20.000 hombres y mujeres en la calle, en circunstancias de alta tensión, nosotros nos preocupamos que ellos nos cuenten su experiencia y veamos cómo mejoramos nuestros procedimientos. Y eso es muy importante, que la ciudadanía esté tranquila y lo tenga en consideración. La misión que tienen las Fuerzas Armadas, específicamente en estado de excepción, son dos. La primera, como he dicho, proteger a nuestros compatriotas de los actos de violencia de los que han sido víctimas y todos ustedes testigos. Y la segunda, colaborar para que el país recupere su normalidad lo antes posible. Y eso significa que a todos nuestros compatriotas se les permita tener acceso al transporte público, a los alimentos, a la medicina, a los combustibles y los demás servicios públicos, para que todos los que nos están viendo puedan, junto a sus familias, vivir con tranquilidad y en paz. Ese es el objetivo final que todos tenemos. Quisiera además señalar que las Fuerzas Armadas están compuestas e integradas por hombres y mujeres que tienen hijos, que tienen familias y que no ven bajo ninguna circunstancia a nuestros compatriotas divididos como amigos o enemigos. Cumplen con su deber de proteger a quienes son víctimas de actos de violencia, pero desde la perspectiva de resguardar la tranquilidad y la seguridad. Pero recuerden que las Fuerzas Armadas, estos mismos soldados, como señalé, son los que cuando hay una catástrofe y emergencia, llegan de inmediato, muchas veces arriesgando sus vidas, de inmediato a proteger a los chilenos. Son los mismos soldados que usted ve en las calles los que están haciendo esta conducta. Por supuesto que cuando muere un compatriota, a las Fuerzas Armadas les duele, porque son chilenos. Y por supuesto que nos duele cuando alguien fallece. Y lo que hacemos, si aparece personal militar involucrado, es analizar los antecedentes y contribuir a que ese hecho se esclarezca, colaborando en todas las instancias en que se nos solicite. Y esto es lo que no solo los jefes de zona hacen, sino que los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas no están para dañar a nuestros compatriotas, están, como dije, para apoyarlos. Y eso es lo que estamos haciendo día a día en una situación muy compleja. De igual forma, conversé días atrás con el director del Instituto de Derechos Humanos y antes que se iniciaran estas emergencias, lo invitamos a nuestro ministerio para explicarle lo que nosotros estábamos haciendo. Y le pedimos que si tiene alguna denuncia, nos comunique de inmediato para estudiarla, analizarla. Y además, también le queremos pedir que actúe con la mayor rigurosidad, porque hay muchas veces que la información que se entrega no se ajusta a la realidad. Y si se ajusta a la realidad, nosotros la vamos a investigar acuciosamente. Y también pedir que dejemos
que las instituciones funcionen y que sean, en los casos en que se justifique, que actúen las fiscalías y los tribunales, pero pido que no prejuzguen con anticipación. Porque es injusto con los miles de hombres y mujeres que están en la calle en una situación de máxima tensión, actuando con prudencia, profesionalismo y con apego a la ley. Pero yo solo pido, en nombre del gobierno, que seamos prudentes en esta materia. Y por cierto, cada vez que haya que investigar un hecho, se debe hacer como corresponde. Finalmente, quisiera señalarles que tenemos la convicción que para superar la situación que estamos viviendo es fundamental para alcanzar la paz social que la ciudadanía con las Fuerzas Armadas trabajen unidas en esta materia. Que a las Fuerzas Armadas se les respete, que a las Fuerzas Armadas se les trate como corresponde. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de la patria, incluso arriesgando la propia. Concluyo haciendo un llamado para que todos colaboremos en que podamos restablecer la normalidad del país lo antes posible. Yo quiero contestar esta pregunta directo al fondo. El análisis que nosotros hacemos todos los días es que las Fuerzas Armadas de Chile han actuado con prudencia, profesionalismo e incumplimiento de la ley. Los militares chilenos no actúan para violar los derechos humanos, actúan para proteger los derechos humanos. Y me parece que sostener que esto es algo generalizado no es verdad. Como en toda acción de esta naturaleza, en que hay 20.000 militares enfrentando actos de violencia, y son seres humanos, pueden existir casos en donde hayan existido actuaciones que se salieron de los protocolos que tenemos establecidos. Pero le quiero decir, las Fuerzas Armadas merecen valorar y respetar lo que han hecho. Tienen nuestro respaldo y son ellas mismas las preocupadas de que cuando algún funcionario no cumple los protocolos de actuación, se investigue y se analice. Pero la idea de generalizar me parece a mí injusto y un profundo error, porque yo los veo todos los días y veo la forma como actúan nuestras Fuerzas Armadas y por lo tanto tiene nuestro apoyo y respaldo. Y como le digo, cuando se produce circunstancias en que algún integrante de los 20.000, alguno ha cometido un error, tendrán que ser los tribunales quienes lo juzguen. Pero, por favor, son los militares los que están resguardando hoy día las casas, los supermercados, las estaciones de servicio, los pequeños almacenes que son saqueados en niveles de tensión enorme. Estamos en un estado de excepción. Entonces, tengamos respeto por nuestras Fuerzas Armadas, como las Fuerzas Armadas tienen respeto por los derechos de todos los chilenos. Y eso nosotros lo vamos a mantener hasta el final, porque yo estoy seguro que es lo que corresponde cuando uno quiere que las Fuerzas Armadas sientan que en la labor que están cumpliendo, dentro del marco de la Constitución y la ley, son valoradas, apreciadas y respaldadas. Ministro. Y si hay circunstancias en que se ha cometido una actuación que calificarán los tribunales fuera de protocolo, entonces esa actuación tendrá que ser juzgada. Nosotros seguimos todos los días caso a caso de lo que ocurre y hacemos una evaluación a fondo, porque la misión de las Fuerzas Armadas es cuidar a los chilenos, no violar sus derechos. Y eso es lo que están haciendo hoy día miles de hombres y mujeres
a esta hora, y recibimos llamados de alcaldes, de distintas autoridades, escúcheme, para protegerlos. Y eso es lo que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo. Y lo están haciendo con la mayor rigurosidad. Y ya expliqué, cuando hay un caso que sale de los protocolos y las formas, son las propias Fuerzas Armadas las encargadas de que eso se investigue por los tribunales. Pero pongamos el acento en que la inmensa mayoría de sus integrantes actúa con resguardo permanente de la protección de los derechos de los chilenos, cualquiera sea su condición social, donde viva o realidad. Los reservistas han sido convocados para realizar funciones al interior de los cuarteles. Son personas civiles que han tenido entrenamiento durante un año, durante los fines de semana, y como los militares están en las calles, fundamentalmente los militares están en las calles cuidando la infraestructura crítica del país. Y a quien le corresponde fundamentalmente el orden público es a Carabineros, y nosotros estamos actuando combinadamente con ellos para estar en las infraestructuras críticas, y es ahí donde actúan. Pero le quiero decir que los reservistas han sido convocados para que actúen en las unidades militares, y no tenemos ninguna información que nos diga que alguno de los reservistas, que son en su mayoría jóvenes, vaya a estar vinculado a casos como lo que usted señala. El comandante en jefe del ejército para el 11 de septiembre tenía 15 años de edad. Son todos jóvenes, hombres y mujeres, que se les convoca porque dentro de las unidades militares hay trabajos administrativos que realizar, y entonces esa es la función que están haciendo. Y además, si tienen alguna causal, como por ejemplo laboral, como por ejemplo que pueda ser llamado y esté embarazada y no puede hacerlo, o tenga otras circunstancias personales, se le va a permitir hacerlo.